Esperando se encuentre muy bien. Gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de estar aquí al frente. En esta mañana doy gracias a Dios por este tiempo y también porque precisamente en la reunión que tuvimos antes del tiempo de alabanza, en la mesa que me tocó estar platicando con los hermanos, me pude dar cuenta cómo Dios había precisamente elegido el tema de hoy y fueron reflexiones y comentarios que venían alineados al tema que Dios puso en mi corazón esta mañana. Y antes de empezar quisiera hacer una oración. Les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por este tiempo, gracias porque Tú estás con nosotros. Tu palabra dice que donde estamos reunidos, donde hay 2 o 3 en Tu nombre, Tú estás aquí. Gracias y pedimos, Señor, que Tú hables esta mañana y nuestro corazón pueda salir edificado. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta mañana lo denominé Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Creo que generalmente siempre que nuestra vida cristiana, ¿quién de nosotros puede decir que la vida cristiana es muy fácil? ¿Quién de aquí puede decir, pues para mí no ha sido nada complicado? La verdad es que desde que conocí al Señor Jesús, todos los problemas se fueron, todas las preocupaciones, y mi vida ha sido de la A a la Z desde ese tiempo, feliz, dichosa, sin carencias de nada. Creo que nadie podríamos decir eso, ¿verdad? La vida cristiana es demandante. Dios nos demanda muchas cosas, nos ha dejado un manual. Y hoy, en ese sentido, quisiera yo hablar sobre el tema del pecado. El pecado es algo que tenemos aquí, en nuestra piel, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y cuando estaba preparando el tema, vamos a hablar de Romanos 8. Me llevó un poquito hacia atrás a leer por qué venía diciendo la palabra de Dios en Romanos, y me fui al capítulo 7 y encontraba precisamente que Pablo habla de lo desesperante que es estar en un cuerpo, en una humanidad de pecado. Recordemos todos que el pecado, ¿qué es el pecado, hermanos? Es una acción en contra de la ley de Dios. Todos nosotros hemos infringido la ley de Dios. Es una transgresión a la ley de Dios, y en esa transgresión viene una separación. Esto obviamente, ¿cuándo ocurrió? Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, viene ahí el pecado original, y viene la separación de Dios. Dios se separa del hombre, y entonces a través de ellos, pues lo que todos sabemos es que nuestra humanidad trae pecado. Y Pablo en Romanos 7 se expresa acerca de, Pablo tenía una relación, una dependencia tan grande de Dios. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo, de dónde Dios lo había tomado, todo lo que él le había enseñado, y Pablo llega un momento a expresar y decir: miserable de mí, que sigo en este cuerpo de pecado. Y en el versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, refiriéndose al pecado, dice, sino el pecado que mora en mí. Yo recuerdo hace tiempo, cuando leía un poco de Romanos, incluso en alguna enseñanza,
cuando yo leía ese versículo que decía, pues ya no soy yo, es el pecado que mora en mí, podríamos interpretar a que, bueno, pues estamos justificados, ¿no? Si hago algo malo, la verdad es que no soy yo, es por culpa del pecado. Entonces, sin embargo, Pablo no lo ve en ese sentido. Acuérdense que Dios dice que escogió a lo más vil del mundo para avergonzar a lo mejor de este mundo. Y también dice que nos ha visto en pecado como trapos de inmundicia. Porque el pecado está constantemente con nosotros y de repente se nos hace, obviamente pareciera que es parte de nuestra vida cotidiana el estar fallando. ¿Quién de nosotros cuando ve, si vamos al trapo, tomando la expresión de un trapo de inmundicia, ¿quién ha visto un trapo? Si sabemos un poquito entendiendo esto, un trapo, supongamos que está en un hospital. Todos hemos estado en algún hospital y vemos tirado un trapo lleno de sangre, de cosas por ahí que los cuerpos desechan. ¿Quién es capaz de levantar el trapo y echarlo a la basura? Nadie, ¿verdad? Más aún, ¿quién es capaz de levantar ese trapito y guardarlo en su bolsa y llevárselo a su casa? Vamos un poquito más cerca, lo que hoy vivimos, y eso me llevaba a recordar, por ejemplo, varias veces yo me he encontrado los cubrebocas, ¿no? Que ahora todos hemos usado mucho tiempo, y lo encontramos en el piso, en algún lugar, y no queremos ni tocarlo, hablando de un simple cubrebocas. Y dice la palabra de Dios que Él nos vio así, nos levantó, nos lavó y nos hizo suyos, a pesar que estábamos llenos de inmundicia y de pecado. Y tratando de entender esto, hermanos, antes de entrar al mensaje, la verdad es que creo que la introducción fue un poco larga, o será un poco larga. Yo preguntaba y decía, bueno, ¿por qué? La verdad es que hoy en la mesa, en la mañana platicábamos y decíamos que cada vez más la gente está separándose más de Dios. Cada vez el mundo, con sus acciones, demuestra que lo que menos le interesa es acercarse a Dios. Y en los últimos días tuve un poquito de influencia y de información sobre lo que el catolicismo habla y lo que se enseña. Y les quiero compartir algo donde yo decía, bueno, tratando de encontrar una justificación, porque de verdad hace algunos días una persona, yo me enteraba de una persona que siendo casado tenía una relación íntima con la hermana de su esposa. Y yo, exacto, por ahí wow, fuerte. Qué fuerte. Y yo así dije, ¿qué? ¿Cómo crees? Eso no puede ser. Y me acerqué con esta persona, porque pues tengo una relación laboral, y le pregunté, ¿no? Y así, ¿sí? Así, ¿no? Híjole. Qué fuerte, hermanos. Y la verdad es que, digo, bueno, ¿por qué lo ven de esta manera? Tratando de entender tal vez el pecado, ¿cómo lo ve la gente que es inconversa? Y bueno, yo encontré alguna información que dice que, bueno, en el catolicismo ven el pecado venial, ¿sí? Y el pecado mortal. ¿Sí habían escuchado de esto? Bueno, el pecado venial tiene una característica que es, desde el punto de vista
de la iglesia es que el pecado venial es algo que hacemos involuntariamente. Es un pecado que no está premeditado y es como un tropiezo. Híjole, pues la regué. No fue a propósito. No lo premedité, no lo planeé, no lo pensé, simplemente pues surgió. Estos pecados no están obligados a ser confesados. Estos pecados se perdonan cuando la persona participa en la Eucaristía. Es decir, en la misa, pues va y toma parte del cuerpo de Cristo, y en ese momento es cuando esos pecados se perdonan. Y yo dije, bueno, pues, ¿y qué pecados son? Creo que algunos preguntarían, ¿no? ¿A quién le interesa saber qué pecados son? Bueno, no estoy haciendo propaganda, ¿eh? Las mentiras piadosas, ¿no? Robar por necesidad, la pereza, el decir groserías, el odio, la fornicación y malos pensamientos. Si yo cometo alguno de estos pecados, bueno, en la misa voy, participo y estoy perdonado. Y yo le apuesto que la mayoría de la gente ni siquiera tiene en mente esta información, ¿verdad? Le vamos a subir de grado. Y la otra es que también estos pecados le van a hacer pasar un poquito más de tiempo en el purgatorio a quien los comete. Entonces va a ir al purgatorio, pero si iba a estar X tiempo, pues va a estar un poquito más, ¿no? Entonces, pero bueno, son perdonados. El pecado mortal, ese es el que sí deliberadamente lo llegas a ejecutar. Y la consecuencia es que pues sí tienes una condenación eterna, a menos que poquito antes de morir un sacerdote te dé el perdón por el arrepentimiento y que tú digas pues que estás arrepentido, ¿sí? ¿Quieren saber cuáles son? Pues ya que estamos en esto, ¿verdad? Dice que es el asesinato, el robo, el adulterio, el aborto, el secuestro, el incesto, pecados mortales. No sé si esta sea la razón de que pues, la gente no está consciente de lo que hace. Pero bueno, la Biblia enseña, entrando un poquito en qué es como nosotros sabemos acerca del pecado. Santiago 4:17, para los que tienen Biblia y los que traigan en el teléfono. Lo voy a leer, dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Creo que este versículo mata toda la teoría que acabamos de comentar. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Y ya vimos que el pecado es separación de Dios. La Biblia habla de obras carnales, pero el pecado, para Dios el pecado es pecado. Si estamos conscientes de esto, ¿verdad? Todos sabemos que para Dios no hay pecados grandes ni hay pecados pequeños. Entonces, vamos a ver Romanos 8 acerca de lo que el apóstol Pablo escribe de la vida en el Espíritu. Ya entendiendo un poquito el concepto de el pecado y que es un pecado que nosotros cada día estamos propensos a estar pecando, pero hay una diferencia cuando somos hijos de Dios. Cuando nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, es una diferencia, la única, porque a través de Él hemos sido limpiados de ese pecado. Voy a leer Romanos 8, dice el versículo 1: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen
a Él, el poder del Espíritu, que da vida que da vida y los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. Primera reflexión, aquí en el versículo 1 dice que el pecado lleva a la muerte. Y empieza a decir, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. Versículo 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Aquí me voy a detener un poco. Dice que los que, hace rato igual comentaba, hermanos, yo creo que parte de nuestra vida cristiana y el hecho de, a veces, haciendo una autoevaluación cada uno, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, bueno, yo esta semana pequé un poco menos que la anterior y un poco más que la que le sigue? Realmente, si en las iglesias todos nosotros recibiéramos una evaluación, ¿cómo saldríamos cada semana? Después de tantos años de ser cristianos, ¿cuánto hemos ido creciendo? Y entonces nos damos cuenta tristemente que al no existir esto, porque obviamente la relación espiritual es persona a persona, es nosotros con Dios. Y entonces, pues como nadie más sabe cómo es que pienso y cómo es que me conduzco cada día, pues bueno, no hay mucho que evaluar más que una autoevaluación. Entonces, pero aquí dice que los que están dominados por la naturaleza de pecado piensan en cosas pecaminosas. Este es una alerta, hermanos, en el sentido de que si nosotros estamos pensando en, tal vez no deliberadamente, decir, mañana voy a pecar de esta y de esta manera. Creo que nadie conscientemente lo haría, siendo hijo de Dios, pero si estás acostumbrado a infringir la ley de Dios de todos los días, pues te va a seguir llevando a esta situación. Versículo 6, por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente les lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente que lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, sino controlados por el Espíritu Santo de Dios que vive en ustedes. Nosotros estrictamente tendríamos que ser controlados y dominados por el Espíritu Santo. Pero si el pecado está siendo dominado, nos está dominando nuestros actos día con día, vean lo que dice el versículo 12. Por tanto, hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. En algún momento yo entendía y preguntaba, bueno, entonces, ¿sí puedo dejar de pecar? ¿O qué tendría que hacer para dejar de pecar? Versículo 13, pues si viven obedeciéndola, es decir, la naturaleza pecaminosa, dice, morirán.
Ahí me voy a detener. Y creo que en algún momento todos podemos decir, bueno, pues si soy hijo de Dios, pues Dios ya me perdonó, ya me rescató y voy a estar con Él. Y si yo estoy pecando constantemente, creo que aquí viene lo que todo mundo pregunta y tal vez nos hemos preguntado. Entonces, pues ¿sí será salvo o no será salvo? Eso es de Dios. Y por eso, en efecto, dice la palabra de Dios que por los frutos nos damos a conocer. Sin embargo, vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios en 1 Corintios 5, hablando de cristianos que viven constantemente en el pecado, que deliberadamente están pecando todo el tiempo y que incluso tal vez no haya ninguna intención de arrepentimiento. Dice 1 Corintios 5, un caso, hermanos, de escándalo como el que les platicaba yo hace ratito, y antes de leerlo, aquí dice que una persona de la iglesia tenía una relación sexual, un joven con la mamá de la esposa de su padre, es decir, su madrastra. Si una situación de esta hoy la tuviéramos en una iglesia, ¿sería de escándalo? Yo creo que sí, ¿no? Hasta los inconversos se pueden escandalizar. Y son, obviamente, yo no sé, yo no he estado enterado que una situación así se viva dentro de una iglesia. Pero sí he sabido de pastores, de algunos líderes que cortejan a las hermanas. Si pasa algo o no pasa algo, no lo sé, pero sí, si me he enterado y soy testigo, por eso lo comento. ¿Qué lleva a llegar a ese grado, hermanos? ¿Qué nos lleva? Voy a leer 1 Corintios 5. Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían. Ni siquiera los paganos, o sea, ni siquiera los inconversos lo ven bien. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. Fíjense, no solamente estaban tolerando esto, sino que se sentían pues orgullosos. No sé qué influencia tuviera esta persona dentro de la iglesia, pues que a lo mejor hasta lo felicitaban, ¿no? Dice Pablo, ¿no deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnen y en espíritu, yo esté con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y con su poder, dice, entreguen ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Que lo expulsaran de la iglesia. ¿Y qué entendemos por la parte de ese entregado? Que se ha echado de la iglesia, que se ha entregado a Satanás para que muera, para que el espíritu sea salvo. Cuánta fidelidad y cuánto amor de Dios vemos, porque la enseñanza que estamos tomando aquí es de un hombre que era hijo de Dios, que era cristiano, y que el pecado lo fue llevando y llevando y llevando a cometer o a vivir de esta manera. Y entonces me vino un poquito de ahí el título de decir,
el pecado lo mató. O sea, físicamente, no dice la palabra, ya no sigue diciendo si sí se murió, si sí fue expulsado, no. Pero la enseñanza aquí, hermanos, es que cuando nosotros estamos continuamente en pecado, algo fuerte puede suceder. Dios disciplina, Dios no tolera el pecado. Y entrando un poquito en, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer como hijos de Dios para cuidar nuestra vida y estar alejado de situaciones que nos vayan a ir complicando nuestro día a día? Voy a compartir con ustedes solo tres puntos, tres conceptos de los cuales podríamos tomar hoy para tratar de vivir una vida donde nuestro espíritu pueda estar dependiendo más del Señor. Y no debería, la primera es reconocer, haz un análisis cada día de tu vida. Toma nota de tus faltas y pide perdón. Cada día, eso es lo importante. Cada día, a veces nosotros le damos menor importancia a ciertas cosas que hacemos y que sabemos que estuvieron mal y las dejamos pasar. Eso se va acumulando y de alguna forma irá contristando el Espíritu Santo. Y pues sí, nos puede llevar al fracaso cuando empezamos a hacer cosas que aparentemente puedan estar bien, cuando sabemos perfectamente que no. Y les voy a poner un ejemplo. Bueno, en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y me vino un poquito en este sentido, hermanos, un fragmento de la vida del rey David. Todos sabemos qué pasó cuando el rey David vio o conoció a Betsabé. Bueno, les resumo la historia. Está en 2 de Samuel, por si alguien que está tomando nota y la quiera leer. El rey David, pues era el rey David, uno de los hombres que Dios amaba tanto. Hoy hay salmos de David que hoy nos enseñan muchas cosas. Y David cayó terriblemente en pecado. Dice la palabra que David salió a una terraza, vio a una mujer a lo lejos bañándose, la miró, era una mujer muy hermosa y dijo: tráiganmela. Siendo el rey, pues la verdad es que nadie le iba a decir que no. Pero para que él llegara a tomar esa decisión de traerla, ya lo había pensado, ya lo había maquinado. La deseó en su corazón, le atrajo, lo sedujo, y entonces el rey David dijo: quiero conocerla, tráiganla. Se acostó con ella, la hizo cometer adulterio, él también pecó con ella. Después, ella le dice: pues sabes que ya estoy embarazada. ¿Y qué es lo que hace David? Manda a traer al esposo y le dice a Urías: ¿sabes qué? Él era hombre de guerra. Dice: mira, descansa, báñate, cena. Lo invita y lo manda a su casa. Dice: ve y acuéstate con tu mujer. ¿Qué estaba haciendo David? Encubriendo, ¿verdad? Encubriendo su falta y provocando que Urías tuviera intimidad con su esposa para justificar el embarazo. Y entonces Urías reacciona de una manera sorprendente. Le dice: no, pues estoy en guerra. ¿Cómo voy a ir a hacer eso si la gente y los que te servimos estamos en batalla? Y no se va. Al segundo día lo manda a traer otra vez y lo emborracha.
y le dice lo mismo, vete a tu casa. Y Urías, pues yo creo que no estaba tan borracho, porque no se fue a su casa, se quedó ahí. Y como no se fue a su casa, lo que sucedió es que manda una carta y dice, pónganlo al frente de la batalla, donde pueda ser muerto. Y eso fue lo que pasó. Urías murió en la batalla. ¿Ven cómo el deseo por alguien lo fue llevando hasta cometer atrocidades? Ese es lo delicado de cuando nosotros tomamos el pecado como pues no pasa nada. Me está yendo bien, me siento a gusto, soy feliz. Y pues mientras yo siga feliz, sin embargo, David sabía que estaba fallándole a Dios. Hebreos 12:6 dice que el Señor al que ama disciplina. ¿Cuál fue la disciplina de David? Perdió a su hijo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estar confesando cada día nuestras faltas y estar pendiente de qué mal paso damos. No es fácil, hermanos, la vez que no, porque nunca nos enseñaron a todo esto. Lo sabemos, pero llevarlo a la práctica es difícil. Punto número 2, dice, practica disciplinas o hábitos espirituales. Un hábito o una disciplina es un hábito que genera compromiso. Cuando nosotros somos disciplinados para algo, constantemente estamos en ello. Si queremos ser mejor en alguna actividad física, pues a lo que nos lleva eso es estar practicando para ser mejores. Y en la vida cristiana es lo mismo, tenemos que estar tomando acciones como cuáles son las prácticas espirituales que podríamos o que debemos hacer. Orar, confesar pecados, leer la palabra de Dios, pero también memorizarla. Está muy fácil, ¿verdad? Congregarnos, eso es parte de lo que deberíamos hacer cada día, pero no somos constantes. Ese es nuestro problema y tenemos que aprender a disciplinarnos. De hecho, la muestra es que Jesús mismo, cuando fue tentado por Satanás, el mismo Jesús le recitó versículos de la Biblia para batallar en la prueba, en la tentación. Y la verdad es que muchas veces nos sucede que cuando platicamos con alguien y nos empiezan a preguntar situaciones de, pues es que la verdad yo no creo que pues Dios sea tan amoroso como tú dices, si permite una guerra, si permite que mi padre pues esté pasando una situación complicada, está al borde de la muerte. Y entonces la gente se cuestiona mucho estas cosas porque solo conocen a un Dios pues de amor. Dice, yo no veo el amor por ningún lado. Y entonces cuando nosotros escudriñamos la palabra, entendemos a través de, si tenemos elementos para poder aclarar todas estas dudas, seguramente, hermanos, Dios va a usarnos. Pero si no tenemos conocimiento, pues yo creo que lo único que va a pasar es que nos quedaremos calladitos o diremos, pues déjame lo checo. Y yo para la siguiente vez que nos veamos te voy a explicar cómo es que funciona. Cuando tenemos un tema o un problema en la congregación con algún hermano, decimos, pues ya no voy a asistir, ¿para qué? ¿Por qué? Porque creemos que el que está mal, pues es el hermano, ¿no? Y cuando realmente todos nosotros debemos hacer una autoevaluación y entender que
como hace rato decíamos, el congregarnos es para alentarnos y para cuidarnos los unos a los otros. Pero si no tenemos relación entre nosotros, no podemos conocernos. Yo no puedo saber que un hermano tiene una necesidad si no platico con él. El último punto, hermanos, sería la recomendación, dice, ponte alerta, reconoce tus zonas débiles. ¿Cuál es el pecado que más nos atrae a cada uno? Pensemos, así en su mente, no lo diga para que el de junto no escuche. ¿Cuál es el pecado que más le atrae? No me diga que ninguno, porque no le voy a creer. Pero, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de fiestas. ¿A quién le gusta la fiesta? A todos, ¿no? O a la mayoría, tal vez. Borracheras, tal vez a alguien le guste y le atraiga el alcohol, el vino. A alguien le atraigan las malas palabras, los pleitos. Y entonces sabemos que si vamos a una fiesta, vamos a tener ahí una tentación, ¿no? ¿Por qué? Pues es que es la fiesta del compadre o del vecino y pues alcohol hasta aventar para arriba. Y cuando yo repasaba todo esto, la verdad es que recordaba y vino a mi mente, siendo muy joven, cómo a mi papá seguido lo invitaban a fiestas. Y siempre cuando íbamos, pues la primera instrucción era no dejen nada en el plato, todo se come. Yo creo que por eso unos fueron más gorditos que otros. Y la segunda cosa que pasaba es que cuando empezaba a servir el alcohol y empezaba, pues ahora sí que lo bueno, pues nos íbamos. Y nosotros así como, pues qué chiste, ¿no? Entendiendo, él se estaba alejando de algo que podía hacerlo caer. Muchas veces, si nosotros no entendemos nuestras zonas de riesgo, si sabemos que hay un riesgo de que yo caiga con los amigos, por ejemplo, me recordaba un poco hace muchos años de esos amigos que casi no hay, que les gusta ir a los table dance, ¿no? Y cada quincena se iba para allá. Y entonces empezaba un día antes, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y a dónde vamos a ir? Y nos empezaba ahí a incitar. Y entonces yo me llevaba muy bien con él, era un muy buen vendedor y me decía, contador, ¿a dónde vamos a ir? Le dije, no, pues tú sabes que no. Y nunca acepté ir con él. Y entonces la verdad es que él se fue pervirtiendo mucho en su forma de ser. ¿Por qué? Pues porque se estaba alimentando de sexo. Y entonces cada vez que él veía a una mujer, pues la veía con ojos de lujuria, como dicen, y es la consecuencia de lo que él estaba haciendo. Y entonces preferí retirarme un poco de él, poco a poco. Lo sorprendente es que sus papás eran cristianos. Entonces, cuando nosotros sabemos de un pecado que nos atrae, debemos de analizar y decir, ¿sabes qué? No, disciplinarnos. Hablando de nuestras propias fuerzas, pues sí, es imposible, ¿no? Porque pues nuestra voluntad es de carne. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si el diablo sabe qué es lo que más te gusta, ¿qué va a esperar? El momento para atacarte y para destrozarte,
para comerte, para disfrutarte, para disfrutar y ver cómo te ha vencido. Dice, orad, sed sobrios y velad. Cuando nosotros nos confiamos, ¿qué pasa? Tomando un ejemplo un poquito de esto, ¿qué pasa cuando un velador, que es parte de lo que está diciendo en velad, qué pasa si un velador está a cargo de algo y llega la noche y se va y busca un lugarcito, un sillón y se duerme? ¿Qué riesgo lleva? Si no está atento, si está dormido, pues que ese lugar pues sea ultrajado, ¿no? Que llegue la gente, se meta, lo agarren, lo roben, como ha pasado en muchas ocasiones. Pero realmente el sed sobrios y velad es estar atentos, estar alerta, observando qué pasa en el entorno, qué ataques podemos recibir, saber discernir entre la gente que nos rodea, donde podemos tener una pizca de poder fallarle al Señor. Empezaba esta mañana diciendo, ¿la vida del cristiano es fácil? No, no es fácil. Por eso tenemos que poner nuestra mira en el Señor Jesús. Si no oramos, si no alimentamos nuestro espíritu, seguramente, hermanos, el diablo nos va a hacer polvo, nos va a cada rato a estar revolcando. Y si nosotros no ponemos un alto en lo que podamos estar fallando, podemos llegar a cometer errores como los ejemplos que ya vimos. Y para concluir, vamos a leer Hebreos 13, 20 y 21, que es la lectura de hoy. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, si nosotros vencemos pruebas, vencemos tentaciones, no pensemos que es porque qué bueno soy, hice una buena estrategia, hice esto, hice aquello y superé, porque realmente nuestra vida espiritual en victoria va a depender de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, les animo a que nuestra vida cristiana, que no es fácil, pongamos en práctica estas tres cosas que nos podrán ayudar, siempre dependiendo del Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar. Si gustan ponerse de pie, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque reconocemos que nuestra vida, Señor, depende mucho de ti y el poder agradarte, el poder, Señor, vencer el pecado. Señor, solamente podemos lograrlo si tú estás con nosotros cada día. Señor, también reconocemos que tenemos que esforzarnos para poder, Señor, aprender y escudriñar más de tu palabra y tener mucho más conocimiento y también, Señor, poder ejercer lo que tú, Señor, nos has pedido. Bendice a cada uno y si alguno de mis hermanos, Señor, tiene una situación particular en la que hoy esté padeciendo, Señor, trabaja en su vida, permite que por algún medio, Señor, podamos tener un acercamiento y que podamos, Señor, incluso ayudar en estas situaciones. Pues realmente tú has puesto la iglesia para ello y muchas veces solamente creemos y pensamos que nos va bien, pero cada uno de nosotros sabemos de qué estamos padeciendo y en qué te estamos fallando.
Bendícenos, Señor, gracias porque nos has cuidado, gracias por este tiempo. Y, Señor, nos retiramos pidiendo, Señor, tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén.